Bueno, buenos días Sandra, muchísimas gracias por recibirnos. Pues antes que nada quiero comentarte, nosotras somos estudiantes de psicología, estamos acá por un ejercicio académico, estamos precisamente mirando cómo es tu rol como psicóloga educativa acá en esta institución. Entonces, antes que nada, vamos a llenar este consentimiento informado en donde está lo que yo te acabo de decir, cuál es la finalidad de esta entrevista y qué es lo que vamos a hacer con la información. Okay. Bueno, Sandra, entonces iniciemos. ¿Cuáles son las funciones que cumple acá como orientadora o psicóloga? Bueno, como psicóloga en el ámbito educativo, pues las funciones obviamente son más relacionadas con esa labor académica, ¿no? Entonces, bueno, hay varios elementos. Primero hay un trabajo con docentes enfocado a varios temas. Primero, prevención de abuso sexual infantil, que es un tema transversal. También hay momentos en que se trabaja con ellos para ver temas característicos de pronto estrés, el manejo de orden, muchas cosas que cuando los docentes tienen muchísimas cosas que hacer, pues obviamente es a veces también complicado la relación de los docentes, guiarlos un poco en cómo tener esas interacciones adecuadas con los estudiantes. Y bueno, digamos que a veces hay varios tipos de capacitaciones, tanto con docentes como con administrativos. Ya como tal con los niños, trabajamos mucho con los chicos que presentan dificultades a nivel académico. La idea es de pronto poder ser una guía y determinar de pronto cuando un chico necesita una ayuda ya especializada en términos de que tiene un trastorno a nivel de dificultades atencionales, digámoslo así, que necesita un terapeuta ocupacional, que es el que de pronto fortalezca esto, fonoaudiología, problemas de aprendizaje. Y obviamente también cuando de pronto hay una necesidad emocional en los chicos, si bien no es un proceso terapéutico clínico, podemos dar un momento una orientación a los niños y a sus padres de cómo manejar estos problemas emocionales o familiares que se están generando. Es como grandes rasgos. Sí. Bueno, ¿y cuál es la impresión personal sobre este rol de la orientación acá en la institución? Yo creo que es muy importante, es importantísimo porque para que haya un buen aprendizaje tiene que haber un excelente clima, y en eso están docentes, administrativos y toda la comunidad educativa junta. Y también porque para que haya un excelente desempeño académico, que es lo que se busca obviamente, los chicos tienen que tener también personalmente y familiarmente una condición, entre comillas, idónea. Cuando un niño no come bien, no duerme bien, sus papás están peleando, pues obviamente no va a poder comprender el tema porque su mente no va a estar concentrada en lo que el profesor está explicando, no le va a dar importancia. Entonces es una manera tanto de obviamente ayudar a ese proceso educativo que es necesario y que obviamente con los estándares internacionales la idea es poder mejorar cada vez más el proceso educativo, pero también ayuda porque es la formación y es el primer acercamiento que los chicos tienen. Yo siempre he pensado que como tal en el pensum académico debería existir una materia entre comillas de psicología, en el sentido que se les enseñara a los chicos a solucionar problemas, a relacionarse con otros, con todo esto de bullying, la importancia de respeto a las diferencias, un montón de cosas que tal vez se da por hecho que las tienen que hacer pero no tienen las herramientas. Y la idea es nosotros, como hacemos un tamizaje por los diferentes salones y obviamente nos remiten los casos, es poder brindar esas herramientas en el momento que no las hay. Claro, qué bueno. Aunque eso también lo cubriría la materia de ética, ¿no? Aunque no del todo. Lo que pasa es que en ética los contenidos, digamos que personalmente aquí en la institución, ¿no? Son más relacionados a formación de carácter, pero desde un punto de vista, un poco cristiano, obviamente, nosotros también tenemos esa orientación, pero digamos que de pronto los docentes de ética no tienen muchas veces las herramientas que un psicólogo sí tiene para abordar estos temas. Sí, es cierto. Bueno, ¿y qué tipo de funciones realiza usted acá y cuáles consideran que estas funciones no le corresponden? Bueno, las funciones más o menos las que te dije al principio. Aparte de eso, hacemos parte del comité de emergencias, es decir, en caso de que haya
pues no requiere un terremoto o alguna situación que requiere evacuación, estamos en la parte de atención en crisis, ¿sí? Precisamente hoy tienen un simulacro. Tenemos el simulacro, por eso te decía antes de las 11. Entonces tenemos el simulacro, qué labores. No, pues en general, mire que muchas de las labores que nosotros trabajamos sí se relacionan mucho con la parte de psicología. No. Hay muchos colegios, leía yo, que las colocan que a entregar los refrigerios, que a otro tipo de cosas que no. He escuchado y pues sin hablar, venir a hablar mal, pero tal vez lo he escuchado mucho más en colegios del distrito que sí, tal vez labor. La ponen, entrega a los niños en la puerta, cuida a los niños cuando están en comedor, otras cosas que realmente no son la labor. Aquí, pues a veces se pide colaboración en cosas pequeñas, entonces de pronto hoy es el día del idioma, ¿sí? Y muchos docentes están ocupados porque digamos que están en base rotando, entonces el entorno dice, bueno, ¿me puedes colaborar con un curso con 20 niños ayudándolos en la rotación? Pero pues no es algo de todos los días. Entonces, no, si bien no es netamente mi cargo, pero igual, digamos, en ese momento no estaría haciendo atenciones. No, igual eso se puede aprovechar. Entonces, como por observación. Claro, uno ahí le ayuda y saca mucho jugo de eso, mirar, no diferente trabajar con los chicos cuando están en su ambiente natural, digámoslo así, o cuando uno los tiene sentados o cuando estamos en un taller. Pero si digamos que algo que no, terrible, no lo estoy haciendo, no lo considero tanto así. Bueno, sus funciones y objetivos están orientados a definir estrategias comunes con los docentes, jefes de grupos, es decir, un trabajo colaborativo, o por el contrario, no tiene un trabajo conjunto. ¿Y por qué? Específicamente aquí en el liceo se fortalece mucho ese trabajo en equipo, o sea, lo que es coordinación, rectoría incluso, pues que bueno, rectoría es más como el direccionamiento, ¿no? Pero coordinaciones, docentes y psicólogos estamos trabajando muy unidos. Entonces, pasa algo en un salón, bueno, por ejemplo, se están presentando comportamientos que pueden llegar a ser matoneo. Entonces, obviamente el docente los detecta, le abre esa coordinación, junto con psicología hacemos un plan de acción, cómo lo vamos a tratar, les damos estrategias a los docentes, nosotros trabajamos con el curso y hacemos el seguimiento. Entonces, de hecho, muchos de los talleres grupales que salen, que no son directamente planeados por el equipo de psicología, es porque se genera una problemática o una necesidad específica del aula. Entonces ahí estamos trabajando pues de cerca con los docentes. Aquí en el liceo, pues, a veces, dependiendo de lo que estés trabajando, es diferente. Pero aquí en el liceo se ha generado una cultura muy de buscar al psicólogo, lo cual a veces de pronto no pasa. Hay algunas instituciones que tal vez el docente el psicólogo allá en su oficina con ciertos casos, pero de pronto los docentes ni lo conocen. Aquí el docente se acerca, tengo un caso, está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Dime, te busco la mamá o ¿cómo hacemos? ¿Sí? Entonces ellos se acercan mucho. De hecho tenemos los formatos de revisión que son los que ellos nos diligencian, entonces obviamente con el consentimiento informado de los padres, pero entonces esto es una herramienta muy, muy importante que ellos directamente se sienten en la libertad de poder darnos a nosotros. Y entonces, sí, digamos que aquí en esos términos es una relación muy cercana y eso pues también ayuda mucho en el claro, trabajo. eso favorece muchísimo. Qué bueno. Bueno, su trabajo en el colegio tiende a estar más enfocado hacia la atención directa con cada alumno, o sea, problemas individuales, o se centra en trabajo grupal. Yo creo que como 50-50. Porque bueno, si bien como te digo, la idea no es brindar es decir, una asesoría personalizada, porque eso ya daría el campo clínico cuando hay alguna dificultad. De hecho, cuando nosotros vemos que la problemática que tiene el chico, sea personal, o sea familiar, etc., vemos que realmente requiere una atención, lo que hacemos es remitir a un psicólogo externo, con el que puedan verse cada 8 días, hacer la atención, porque por la cantidad de chicos, estamos manejando aproximadamente cada psicólogo 400 niños, entonces es muy difícil. Complicado, sí. Pero obviamente sí hay momentos en que se tiene que dar
al menos una orientación inicial. Digamos, en el caso de una separación, pues el niño le está yendo mal, no se concentra, se está tornando agresivo, y cuando uno entra a mirar, los papás se están separando, nunca le han explicado nada, no le han dicho nada, y obviamente él estaba viviendo como su duelo, su crisis. Entonces, ¿qué haces? Se habla obviamente con el niño, se llaman los papás, se dan ciertas indicaciones de, bueno, usted, no sé si es, digamos, definitiva o no la separación, esto de ustedes, pero entonces, en caso de no ser definitiva, estas son las orientaciones, en caso de ser definitiva, también hay orientaciones, y se hace el seguimiento. Entonces, digamos que eso contaría más o menos son 3 o 4 sesiones, de 1 a 2 con el niño, con los papás y el seguimiento. Entonces, digamos que eso contaría, entre comillas, como atención individual. Entonces, muchas veces lo tenemos que hacer. Pero hay unos casos que realmente no ameritan eso. Por ejemplo, nosotros estamos en algo que se llama la SEP, que es la promoción de evaluación y promoción. Cada bimestre, al terminar, los chicos que perdieron materias, que de pronto van mal académicamente, son reportados. Muchos de ellos es, entre comillas, simplemente por hábitos de estudio, por responsabilidad, por otros elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos talleres grupales, no tan grandes, por cursos. Entonces les damos las herramientas, o talleres de pronto relacionados a atención, qué actividades puedes manejar para fortalecer tu atención, y les hacemos juegos, que son más grupales, que también los tenemos. Y obviamente como proyecto, como psicólogos estamos a cargo del proyecto de educación sexual, entonces también tenemos que diseñar talleres para los chicos, ya es como aparte, entonces por eso te digo, es como 50-50, porque si obviamente no daría el tiempo para hacer una atención totalmente individual. Si hay muchos casos que cuando uno ya conoce lo que está pasando, con un simple taller no se soluciona, o sea, es necesario, siquiera una orientación un poco más allá. Tal vez no podemos sentarnos cada 8 días, cada 15 días a atender al niño o a los papás, pero sí en 3 ocasiones, 4 por lo menos, tener un acercamiento, ya sea con el niño o con la familia, para poder dar las orientaciones pertinentes y mirar si efectivamente se están cumpliendo lo que nosotros propusimos. Claro, no, pero muy bueno, porque así atacan todas las áreas, todos los aspectos. Muy bien. Bueno, ¿cada cuánto realizan ustedes una escuela de padres? Pues más o menos estamos trabajando una por periodo. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil, por ejemplo, por la ubicación. Entonces, bueno, ya en este último año que hemos podido contar con el templo de la 68 es más fácil, porque es más fácil hacerlo a nivel general. Claro. Sí, el año pasado que no contábamos con con esa facilidad, entonces tocaba prácticamente replicar un taller 4 veces, para que primero citamos papás hasta segundo, hasta quinto, entonces era más complejo. Pero más o menos estamos alrededor de una vez cada 2 meses, una vez por periodo. Estamos intentando hacer un taller de padres. Este se hizo el de autoridad, en el anterior se dieron algunos elementos relacionados con consumo de drogas, con adicciones. Entonces, digamos, esos son los 2 que se han hecho hasta ahora, en el año. La idea es pues seguir mirando qué más temas ¿Y abarcamos. si hay buena asistencia? Es complejo. En el último hubo muy buena asistencia, eso nos alegró, pero muchas veces, y hemos cambiado la hora, hemos mandado a preguntar, pero lamentablemente, y tal vez es uno de los problemas más grandes, y es que a veces los papás llegan, dejan a los niños, y si acaso vienen a las notas, pero a veces ni siquiera vienen a las evaluaciones. Es muy complejo a veces trabajar con los padres. Sí, es uno de los mayores problemas. Entonces, digamos que ha ido aumentando, si bien la verdad pues no puedo decir que es excelente la asistencia, pero bueno, pues, me queda la satisfacción que en el último taller hubo una muy buena asistencia, entonces queremos y esperemos que siga así. Bueno, que así sea. Bueno, mi compañera va a continuar con las restantes preguntas. Listo. Entonces, realizar orientación a los estudiantes que les permita analizar y reflexionar sobre la elaboración de un proyecto de vida, es decir, que esté enfocado en la toma de decisiones según las expectativas y necesidades respecto a lo que desean hacer cuando terminen su bachillerato, que estén informados y tengan una visión amplia de costos y los posibles resultados de las decisiones tomadas. Nosotros desde grado 10º estamos trabajando orientación vocacional. Entonces, ¿con qué empieza orientación vocacional? Con proyecto de vida, a grandes rasgos, no solamente la parte laboral, sino
en tu parte emocional, te quieres casar, no te quieres casar, a qué edad, quieres tener hijos, cuántos, o sea, que ellos empiecen a pensar y a proyectarse y saber que las decisiones que tomen ahora van a tener consecuencias. Qué bueno. Bueno, una primera parte de orientación, proyecto de vida en general, de los hobbies que quieras mantener, qué quiero hacer en mi tiempo libre, también la parte laboral, bueno, todos estos elementos. Y ya después nos empezamos a centrar un poco más en la parte netamente vocacional. Entonces, bueno, abordamos varios elementos, abordamos inteligencias múltiples, les explicamos la prueba, les explicamos y les explicamos que si bien obviamente que tengas una habilidad para algo no indica que necesariamente tengas que estudiar eso, pero pues igual hace parte también de tu decisión, ¿no? Porque si tú quieres estudiar matemática y es la última inteligencia que tienes, pues tal vez va a ser mucho más difícil, te vas a frustrar porque también es algo innato, ¿no? Trabajamos a nivel general lo que es como el contexto colombiano, las carreras que en este momento tienen como más auge, las que no, les damos un planeador de carrera, de que lo tuviera preparado. Es que precisamente esta semana estamos haciendo las entrevistas de educación, es un planeador de carrera, y eso lo trabajamos con ética, o sea, tiene parte de calificación en ética. La idea es que ellos miren sus fortalezas, esta es la parte de sus notas actuales, fortalezas, debilidades, carreras de mayor interés, carreras de menor interés, y los llevamos a que hagan ellos mismos ejercicios, a que entren, miren cuáles son las materias, miren la duración, todos estos requerimientos que ellos necesitan, los llevamos a pensar, ok, ¿quién va a costear tus estudios? E incluso los llevamos a pensar de pronto alternativas que a veces son tan populares, entre comillas. Si bien esto es un colegio privado, ¿sí? y de pronto muchos asumen y la idea es ir a una universidad y profesionalizarse de una vez. Sí. Sí, pero sabemos igual también hay personas que no tienen esa posibilidad. Entonces nos llevamos a ver que el cumplir sus sueños no depende ni siquiera todo solamente del dinero, de muchas cosas, sino que hay otras herramientas. Hay un SENA que tal vez empezar con un técnico o en otros, no solamente el SENA, sino que el SENA es muy bueno, ¿no? Pero hay carreras, puedes empezar siendo técnico, después tecnólogo, después te puedes profesionalizar, o sea, no necesitas directamente saltar a una universidad para poder ser lo que tú quieres ser y ser lo que quieres estudiar. Hay algunos que tal vez tendrán la facilidad y podrán ir más derechito, hay otros que vamos a ir un poco más lento, pero igual se va a poder llegar y que ellos mismos incluso puedan costearse la carrera, que sabemos que en este momento es muy costoso. Sí. Aquí se les da un poco más de los aspectos de la carrera. Esta parte es una entrevista que ellos tienen que hacerle a una persona que haya estudiado esa carrera para saber un poco en la vida real cómo es, para qué sirve, si funciona o no. Y lo último es todos los aspectos ya netos de la institución donde ellos quieran estudiar, aspectos de si tiene acreditación o no, si es entre comillas legal, tiene todos los requerimientos, porque a veces ellos dicen, ay, en tal lugar, pero la carrera realmente no está avalada aún. Entonces como son los más pequeños, cuánto el transporte, o sea, puedo ir en bus, cuánto me demoro, o sea, todo eso lo llevamos como aterrizar como los planes. Sí, la verdad algunos son muy juiciosos, como este chico, hay otros que la verdad no tanto, ser honesta con ustedes, pero pues intentamos dar estas orientaciones. Nosotros también les aplicamos la prueba 16PF APQ. 16PF, si bien es de personalidad, el APQ tiene en el perfil esta parte de preferencias ocupacionales. Igual la idea más que de pronto mostrarles esta parte es poder que ellos sepan, ellos como personas, cuáles son las debilidades y las fortalezas que tienes, cuáles son como los elementos de su personalidad que está como en luz roja, que tienen que tener cuidado porque van a salir a enfrentarse a un mundo totalmente diferente que es el universitario, que dista mucho de lo que es un colegio, más un colegio cristiano que a veces trata de guardar muchas cosas. Entonces, y nosotros después de que aplicamos esto les hacemos como un simulacro de entrevista de admisión. Cada chico entra, nosotros les vamos preguntando, le van mirando y leemos la prueba. Entonces básicamente ese es a grandes rasgos y muy rápido, ese es el proceso de orientación vocacional. ¿Y en esa entrevista que se rajan o no? Hay algunos que sí.
De hecho, los que han hecho muy juiciosos el planeador, es más fácil que no se rajen porque conocen. Cuando les pregunta por qué esta universidad, por qué esta carrera, en qué te vas a... O sea, tienen respuestas más seguras. Entonces, no sé, ¿cómo así? Dios. Entonces, bueno, y igual también les mostramos, porque igual la idea también es generar responsabilidad. La carrera, la elección de carrera y lo que pase, si bien lo que ya está pasando en sus vidas, pero también lo que pasa aquí en la responsabilidad de ustedes, no de sus papás les van a ayudar, tal vez económicamente, muchas cosas, pero ya si ustedes no quieren hacerlo, Nada que hacer. nadie los va a obligar, pero sí tendrá repercusiones en ustedes, si no se ponen pilas y hacen lo que tienen que hacer. Sí. Qué chévere. Bueno, según lo que pues, nos dicen, realizan asesorías a los estudiantes en la toma de decisiones referido a la continuación de estudios con perspectiva en su inserción laboral, solución de problemas de elección vocacional, profesional y ocupacional. ¿Estas asesorías las realiza usted solo o cuenta con el apoyo personal de instituciones de educación superior u otras entidades? Bueno, digamos que hasta ahora el proyecto, digamos que lo estamos liderando los psicólogos. Digamos que asesorías personalizadas como tales, si el estudiante lo pide, que se ha pasado, profe, yo todavía tengo estas, pero no me ubico, no sé qué, ayúdeme. Entonces obviamente nos sentamos, ok, revisemos y hagamos una toma de decisiones, un proceso de toma de decisiones más exhaustivo. Entonces pros, contra de cada uno, bueno, entonces ya nos sentamos un poco más. Bueno, como tal, la institución tiene un convenio con la Universidad de Rosario y lo que ellos hacen también es ayudándonos con visitas guiadas, viniendo hasta aquí trayendo los folletos y explicando pues ya también desde su parte ya como institución este proceso. Entonces pues es algo que digamos echamos mano eventualmente. Entonces digo, ya están para el próximo semestre las visitas y de pronto la orientación que ellos pueden dar. Si pues de pronto no es tampoco presionar a los chicos, o sea que se sientan presionados por cierta universidad, ¿no? Es como simplemente la visita, es como obviamente la visión de ellos, pero sí la mayor parte la hacemos directamente nosotros. Cuando usted debe hacer una intervención con un estudiante, ¿qué tipo de problemática usted aborda normalmente? ¿Académicas, emocionales, afectivas, familiares, personales? Pues muchas veces académicas, obviamente, relacionadas con su desempeño, y muchos chicos, sobre todo en preescolar y primaria, si bien en secundaria también, pero a veces es más notorio esas dificultades atencionales, sin ser un trastorno, déficit de atención, ¿no? Pero hay dificultades atencionales y a veces de terapia de lenguaje también que se necesita, sobre todo con los chicos pequeños y más si es en el programa de énfasis inglés que se necesita que hablen muy clarito. Entonces es como de alguna manera hacer ese tamizaje, porque obviamente no somos ni terapeutas ocupacionales ni fonoaudiólogos, pero pues obviamente tenemos como ciertos, es decir, conocemos el tema, entonces se valora al niño y si nosotros vemos que sí tiene como señales de que evidentemente lo puede tener, entonces es una remisión para que un terapeuta ocupacional lo valore, un especialista lo valore, que efectivamente sí tiene, no tiene, qué apoyo necesita. Hay niños que les va mal, que no se concentran o que simplemente no quieren trabajar, entonces pues trabajamos con ellos, pero la verdad la parte familiar se influye mucho, ¿sí? Generalmente la parte emocional pues, está muy relacionada con la parte familiar, sobre todo bueno, los cursos que estoy trabajando este año que es hasta quinto de primaria. Pero igual la verdad también en sexto en adelante, muchas veces cuando uno tiene falencias uno ve que el papá no está ahí, que el papá, ay no, ya es en bachillerato, ya él puede solo. La idea no, obviamente no es que le haga la tarea, pero tiene que darle un seguimiento. Ya muchos padres de familia, okay, ya están grandes y renuncian al seguimiento, ya usted verá, usted se organiza, no mira, no están pendientes. Entonces claro, el chico termina teniendo 5, 6, 7 materias porque cuando estaba pequeño no fue formado en los hábitos necesarios, digámoslo así, para poder tener esa responsabilidad. En secundaria no estoy mirando. Y muchas veces también hay muchos padres parados, con dificultades en casa o que casi no están en casa y eso afecta mucho a los niños. Entonces esa parte familiar emocional, digámoslo así, y académica es muy fuerte. Claro.
¿Cómo se manejan temáticas de convivencia, resolución de conflictos con padres y alumnos? Bueno, la parte de convivencia hay un coordinador de convivencia que, bueno, digamos que antes había figura coordinador académico y coordinador de convivencia. Ahora está la coordinación por sedes, coordinación de la sede A, coordinación sede B y C, coordinación secundaria baja, secundaria alta. Y ese coordinador cumple las dos funciones, tanto académica como de convivencia. Entonces, cuando algo ocurre, obviamente ya hay un proceso estructurado a nivel, digamos así, netamente de manual de convivencia, donde la falta, entonces se hace el correctivo, se mira. Cuando el coordinador lo cree conveniente, pide la intervención del psicólogo. Digamos que hay faltas que realmente no requieren intervención más allá, pero como muy puntuales de la situación. Pero cuando se ve que realmente hay algo más allá, por ejemplo, un matoneo, bueno, entonces se dirige directamente a nosotros y ahí nosotros miramos, ok, hablamos con el niño, con los papás, porque generalmente vienen los papás cuando algo grave a nivel convivencial ha pasado, los papás deben informarse, ellos tienen que animar su conocimiento. Entonces en esa reunión nosotros estamos ahí. Si es necesario, además de hablar con el niño, hablar con el papá, generar una estrategia de salud, entonces pues lo hacemos en caso de que sea necesario, no en todos los casos, pero cuando sí lo requiere lo hacemos. Bien, Sandra, ya nos faltan pocas reglas para acabar, ¿listo? Decimos que descripción de uno de los casos más complejos que haya tratado, el inicio, el proceso, el desenlace. Uy, señor, más complejos, ¿qué puede ser? Uy, no sé. Es que, bueno, digamos que cada caso tiene su complejidad diferente. Bueno, de pronto casos complejos, tal vez los relacionados con depresión, cuando un niño llega con ideación suicida, que uno lo ve como con marcas, si bien no necesariamente indica necesariamente que tenga una depresión, pero ya es una alarma, ¿no? Porque estás cortado, ¿qué ha pasado? Entonces, obviamente lo primero es, bueno, cuando alguien lo detecta, o si nosotros lo detectamos, hablamos con el niño y con la niña, y de alguna manera lo confrontamos, ¿no? Obviamente pues con amor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tienes esas marcas? Y pues que ellos puedan abrir su corazón. Obviamente nosotros somos muy claros desde el principio, y es que se lo decimos a ellos, nosotros, o sea, te guardamos una confidencialidad contigo, con todo lo que tú digas es que se los vayamos a ir corriendo, dile a los papás, pero si hay algo que nosotros veamos que ponga en riesgo tu vida, la vida de alguien, ahí sí, con todo el amor, lo vamos a tener que hacer. Claro. Entonces sí, me acuerdo de pronto que un momento ocurrió con una niña, digamos que en la primera instancia uno le da tanto con ellas como la oportunidad de, ok, ¿por qué no hablamos con tus papás? Si quieres los traemos aquí, yo de alguna manera genero la reunión para que tú puedas sentirte libre de expresar. En ese momento la niña siempre fue muy cerrada, no quiso, entonces pues me tocó directamente llamar a los papás, citarlos, explicarles la situación. Y se hizo pues la revisión de un proceso psicológico externo para realmente revisar, porque sí había indicaciones, tanto de depresión, pero también de pronto aún siendo tan pequeña, porque estaba en ese, pero ya como de un trastorno de personalidad. ¿Sí? Entonces ya está dando como visito, que si bien la idea no es diagnosticarla ni rotularla, pero sí es trabajar desde ya esas características que estaba teniendo muy límites en algún momento. Entonces la citamos. La verdad, después de eso, la niña conmigo obviamente puso una barrera, porque le conté a los padres, pero era lo que en ningún momento tenía que hacer. ¿Sí? Después obviamente hice seguimiento un par de veces con ella y con los padres, y bueno, en ese momento ya no está en la institución. Espero que esté bien y que hayan seguido durante el tiempo que estuvieron acá. Yo hice seguimiento al proceso de psicología que llevaban, y bueno, de pronto no sé si eso les sirva. Claro que sí. Sí, no. Listo. El mensaje para los psicólogos en formación, en este caso pues para nosotros,
que queramos trabajar en psicología educativa? Bueno, la psicología educativa es de retos, ¿sí? Tal vez en un proceso clínico estructurado, ¿sí? Generalmente tú cuentas con la voluntariedad del paciente desde el primer momento. No, tal vez no netamente en el caso de los niños, pero generalmente cuando van y te buscan, tú dices, ok, quiere trabajar, ¿sí? Y tienes un tiempo muy largo para hacerlo. En una intervención educativa, tú partes que tal vez el niño no quiere estar sentado ahí, sino que le tocó ir donde el psicólogo porque lo mandaron. Y partes de que no tienes mucho tiempo. Si bien obviamente no es que en una sesión le vayas a arreglar la vida, porque se sabe que no puede ser así, sí tienes que estar mucho más atento y sacar el jugo mucho más rápido de todo lo que te dice. Uno, porque si él comprende o sea, se siente identificado con lo que tú le estás diciendo, o sea, se siente que tú lo estás entendiendo, que estás comprendiendo cómo se siente, se va a abrir mucho más. Y dos, para poder darle herramientas, orientaciones muy básicas y puntuales que él pueda sentir y pueda empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces, a veces busco menos tiempo para hacer. Vienen chicos que gracias a Dios nos buscan porque cuando vienen pues, es algo muy lindo. Pero generalmente no tenemos tanto tiempo, ni tanto con ellos ni con los papás. A veces, cuando hay un niño que necesita ser orientado y tú estás haciendo una consulta clínica, tú puedes tomarte 2, 3, 4 sesiones enseñándole pautas, enseñándole toda esa parte de, bueno, que si vamos a hacer una economía de fichas y vamos a hacer así, y vamos a hacer seguimiento. Tal vez tú solamente tienes tiempo de explicarle, de pronto, listo, vamos a trabajar de pronto con caritas, o sea, así, sea tan estructurado, le explicas el método, pero tiene que ser muy conciso, muy claro para el papá, porque no vas a tener cada 8 días cómo te fue papá. Si bien haces un seguimiento no puede ser no es tan exhaustivo. No es tan exhaustivo. La psicología educativa es muy bonita. Yo sé que pronto, dependiendo del lugar, este es un muy buen lugar. La verdad, lo siento así. Sé que a veces hay lugares donde tal vez es más difícil entrar, pero si uno trabaja con los niños desde pequeños, los niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Si uno logra sembrar algo en ellos, de hábitos, de cómo relacionarse con las personas, de tener una inteligencia emocional aún desde pequeños, por qué vale la pena enojarme, por qué no, cómo me enojo, o sea, todas las cosas. Esa parte sexual que ahorita es un problema muy grande para la juventud, enseñar a respetarse, a que se amen, a que se valoren, porque muchas relaciones con una baja autoestima y con querer agradar a los padres. Si uno logra sembrar eso, la verdad los chicos van a ser mucho mejores. Entonces es el consejo, trabajar duro. El consejo es simplemente decirles que realmente es algo que se necesita, que puede tener muy buenos resultados, digamos, con los chicos, pero que sí es necesario que se inventen, que si a veces uno sale como con muchos sueños y llega, no, hace esto, y no, oca, y ya se acostumbra, no, plantea, no, ¿y por qué no hacemos esto? A veces al principio las propuestas innovadoras no son tan bien recibidas, ¿sí? Y pongámoslo en el contexto de cualquier organización, estamos acostumbrados a hacerlo así nos va bien, entonces dejemos así. Pero no solo van en eso, miren, vean talleres, vean, bueno, tantas cosas que ya el internet y los recursos son tan amplios para mirar investigación. ¿Por qué no lo hacemos por este lado? Bueno, al final del taller, ¿por qué no metemos esto? Y son cosas que generan un valor agregado y que obviamente van a generar también un cambio institucional donde llegue. Esto sería. Bueno, muchísimas gracias por toda tu colaboración y no, nada, agradecerte de verdad que este tiempo es muy valioso, muy importante para nosotros. Gracias a ustedes y a Muchísimas gracias. Cualquier cosa nos estamos volviendo a ver.